hay mucha claridad respecto de esto. Cuando hubo programas de estrategia de ciencia y tecnología, el Plan Argentina Innovadora 2020, ahora el Plan Argentina Innovadora 2030, bueno, faltan herramientas que digan efectivamente qué va a pasar con una disciplina como la psicología, donde, como decía Jazmín al principio, somos el país con más cantidad de psicólogos en el mundo y no tenemos una política clara para la investigación en el área. Entonces, bueno, nos preguntamos un poco hacia dónde va la psicología científica o la investigación en psicología en Argentina. Nos preguntamos si hay un desinterés por parte de los gobiernos para promover esta disciplina, también para promover otras disciplinas de tipo humanas y sociales. Hay bastantes artículos que hablan también de cómo durante el periodo de Juntos por el Cambio hubo un descenso también en la importancia de las ciencias sociales y humanas. Y bueno, en términos de futuras líneas, tenemos un proyecto muy lindo que estamos arrancando ahora. Nosotros estuvimos viendo el tema que estuvimos contando, de los números, de la cantidad de ingresos y demás, pero bueno, ahora estamos interesados en conocer un poco más, en conocer cómo se distribuye la investigación en psicología a nivel federal, y también conocer cómo se distribuyen los temas de investigación, las corrientes, las especialidades, la psicología, no sé cuántos psicólogos hay aquí, pero la psicología es como muy amplia y tenemos como muchas corrientes, muchas escuelas, muchas especialidades, es como bastante heterogéneo el asunto, y bueno, nos interesa ver específicamente qué hay ahí, si hubo áreas que fueron más recortadas que otras en estos periodos de crisis, etc. Y bueno, y los queríamos dejar con algunas preguntas sobre si conocen cuál es la inserción laboral en investigación en otras disciplinas, este, cuánto conocemos de esta situación, si efectivamente nosotros, por ejemplo, con muchas de las cosas que nombramos acá, nos encontramos recién al momento de mirarlas y otras las sabíamos de pasillo, pero no teníamos información concreta. Y bueno, y siempre la pregunta que queda es cómo podemos generar algunos cambios para bien. Así que bueno, muchas gracias y quedemos atentos a las consultas que haya. Bueno, muchas gracias Federico y Jazmín. Aplausos virtuales para esta interesante charla. Y vamos a continuar ahora con la siguiente exposición de esta mesa, que va a estar a cargo de Agustín García Domenech, de la Residencia Interdisciplinaria con Orientación en Atención Primaria de la Salud del RIAPS Salta, y Marcia Miranda Valdivieso, que es profesora en Psicología, docente universitaria y licenciada en Psicología UCASAL y docente nivel medio. La presentación se titula Problemas de lo grupal, cuando el equipo funciona como obstáculo para la interdisciplina. Adelante Agustín y Marcia, cuando quieran. Bien, muchas gracias Federico, muchas gracias a todos, a todas, a todos. Yo soy Marcia Miranda, como dijiste, docente. Yo soy Agustín García Domenech, como bien decías también, trabajando en salud pública como residente. Estamos compartiendo pantalla, queríamos chequear también si se ve bien la presentación. Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Gracias. Perfecto. Bien, nuestro trabajo es más que nada una investigación teórica sobre este concepto de la interdisciplina que tanto vemos en la facultad, ¿sí? Y que después, cuando vamos a la práctica o a la praxis, se ve desdibujado, ¿sí? Ahora vamos a cuestionar algunos de los ejes. Para esto, después de un trabajo de investigación bibliográfica, hemos concertado en analizar el concepto de interdisciplina de Alicia Stoll-Kirchner, ¿sí? Que dice que la interdisciplina es un dispositivo. Y ya la palabra dispositivo nos lleva a esto de que hay que trabajar como un engranaje, que cada parte, cada integrante va a ser parte de algo más grande, ¿sí? Entonces, como un dispositivo de trabajo ya nos está diciendo que cada integrante
puede aportar a algo más general, ¿sí? Tenemos también que saber que como objeto de la interdisciplina vamos a tener problemáticas que se van a presentar como complejas, ¿sí? Y este concepto también de la complejidad hace referencia a que es un compuesto de diferentes elementos, ¿sí? Por eso es complejo. Entonces acá viene la interdisciplina con diferentes actores a intervenir sobre esta problemática compleja, ¿sí? Acá también nos dice que van a implicarse múltiples disciplinas y van a participar de manera activa y constante, ¿sí? Para abordar esta problemática compleja. Esto lo que va a hacer es generar un conocimiento común, ¿sí? Pero para que esto se genere, tenemos que tener como profesionales, ¿sí? Una actitud de apertura y cooperación. Esto es lo que nosotros venimos a cuestionar un poco cuando hemos visto que no se da tan románticamente en la práctica. Para esto hemos tomado 4 elementos de análisis de lo que es la interdisciplina, de lo que hemos visto, ¿sí? Análisis que hemos visto desde la parte teórica y también práctica, ¿sí? Estos son la epistemología común, la comunicación, la horizontalidad y la cooperación. Bien. Por ahí, esta lectura que queremos proponer a partir de la interdisciplina en lo teórico y cómo se da en lo práctico, también tiene un poco que ver con las experiencias singulares nuestras, con la psicología en campos interdisciplinarios, ¿no? Marcia trabajando en el campo de la educación, en una institución privada, yo, Agustín, trabajando en el campo de la salud, en una institución pública, y ahí tenemos, bueno, podemos abrir el anecdotario y comentar tantas cuestiones sobre estos distintos elementos de la interdisciplina, y sobre todo tratar de no dejar de lado el concepto de interdisciplina, que además, bueno, forma parte del paradigma actual de abordaje de problemáticas complejas. Pero sí revisar un poco algunos elementos, como decía Marcia, para dejar de romantizar ciertas ideas, o para pensar en la práctica también qué es lo que pasa con eso que se espera de la interdisciplina. Entonces, uno de los elementos que señalaba Marcia, la epistemología común en la teoría, esto de construir un discurso común, esto de que compartamos saberes, esto de que saberes se puedan traspolar o intercambiar de una disciplina a la otra. Y en la práctica seguimos viendo en muchas de nuestras experiencias que, por un lado, bueno, no se puede hacer interdisciplina sin primero pasar a definir la especificidad de la disciplina, y que no se puede hacer interdisciplina si no se tiene claro cuál es la especificidad de mi propia disciplina. Por otro lado, que la fragmentación de saberes es bastante complejo de ponerlo en cuestionamiento en el ejercicio profesional. Y por otro lado, que la diversidad de metodologías y técnicas que trae cada saber a partir de la construcción universitaria demarca la perspectiva, la cosmovisión, por así decir, de cada profesional, las prioridades, los puntos que va a considerar, los puntos que va a revisitar cada disciplina y cada profesional. Después pasamos a otro elemento, la horizontalidad, esto que se trata de presentar como una necesaria democratización, digamos, ¿no? en la práctica conjunta, interdisciplinaria. En la práctica vemos que bueno, sigue existiendo una relación de poder en distintos ámbitos de intervención. Tenemos que seguir pensando la simetría y la asimetría entre distintas profesiones, entre distintos profesionales y para cada momento, dependiendo de la complejidad de la problemática que convoca al equipo. Y también esto de la asimetría nos lleva un poco a otra cuestión que ya la vamos a mencionar, que tiene que ver con los liderazgos en un equipo, que son necesarios, pero que también implican, en la medida en que se puede horizontalizar la práctica, que los roles no sean rígidos. Esto decíamos de la primacía de un saber según la problemática, no es lo mismo, por ejemplo, que convoquen al equipo por
un embarazo adolescente, no sé, a los 13 años, considerado de riesgo, que nos convoquen al equipo interdisciplinario por una intervención frente a un suicidio, ¿no? y a la posvención al suicidio. Y bueno, la multiplicidad de roles en un equipo, no solamente la multiplicidad de acuerdo con la especificidad de cada disciplina, sino de vuelta con los intereses de cada profesional, con lo que lo convoca, con el tipo de participaciones que cada profesional desea tener en lo comunitario, en lo clínico. Así que seguimos, por favor, a la siguiente diapositiva. También otro... Ah, sí, perdón. Bien, en la parte de teoría tenemos la comunicación, que esto muchas veces trae interferencias, ¿sí?, en la práctica, porque ¿qué es lo que suele pasar? En esto de que necesitamos compartir saberes y hacer conceptos generales para poder democratizar, que es lo que estaba hablando mi compañero, puede que tomemos estos conceptos prestados y los tomemos de manera errónea, ¿sí? Y eso haga que nosotros en la intervención también, si no estamos del lado del compañero, por ejemplo, un abogado, por ejemplo, un docente de otra área, haya interferencias y no podamos comunicarnos de manera eficiente, ¿sí? También tenemos el factor del tiempo, ¿sí?, en la comunicación. Lo hemos visto, por ejemplo, yo en la institución educativa, que siempre hay falta de tiempo, ¿sí? No hay un lugar común en donde poner en práctica el concepto de interdisciplina, en donde podamos cuestionar todas las prácticas que vamos a poder llegar a hacer. Entonces la comunicación se torna en un malentendido por estas cuestiones de los tiempos. Bien. Y después, en relación a la cooperación, tiene que ver con un poco lo que hacía foco el título de nuestro trabajo. Luego el título de nuestro trabajo también nos llevó a ampliar un poquito, no solo nos concentramos en lo grupal, pero es interesante cuando hablamos de equipo interdisciplinario, sumar algunas reflexiones acerca de lo grupal, de la psicología de los grupos, de la grupalidad, porque es ahí donde emergen ciertos aspectos de personalidad, es ahí donde se pueden cristalizar ciertos roles, es ahí donde también los problemas personales toman algún lugar, es ahí donde pueden ser reconocidos o no los problemas de un equipo, ¿no? Es ahí donde se pone, digamos, es el terreno donde se trabaja o no con la cuestión de los conflictos, cómo se consideran los conflictos en un equipo, se abordan, se evaden, se evitan, hacia qué figuras identificatorias se dirigen los conflictos de un grupo, qué terceridades existen hacia afuera del grupo, hacia el interior del grupo, cuáles son los excluidos, los segregados. Podemos considerar también, bueno, citar el concepto de segregación del psicoanálisis como una de las pistas para teorizar esta cuestión. Y pasamos a la conclusión, ¿no? Sí, y agregar algo más, ¿sí? A partir del análisis del concepto, esta cuestión de no dejar de lado que hemos romantizado tanto el concepto de interdisciplina que nos hemos olvidado de que somos personas. Tenemos problemas, que cada uno tiene su personalidad y que también siempre va a entrar este factor de la asimetría, ¿sí? La horizontalidad no siempre se va a dar de este modo. Entonces, por eso también queríamos un poco cuestionar y, bueno, dejar como algún planteamiento, algún interrogante sobre esta cuestión de la interdisciplina, ¿sí? Y no verlo de esta manera romántica, sino como un lugar para que vayan emergiendo estas personalidades y que vayan aportando a su tiempo. No sé si... Sí, por ahí nos quedaban dos interrogantes que ya estamos llegando creemos al final del horario, así que bueno, los dejamos abiertos. Planteamos dos interrogantes para cerrar la presentación. Uno, que por ahí en esta idea tal vez más romántica o ideal de la interdisciplina, todos con todos, siempre en la mesa, reunión, intercambios de saberes, un diálogo fluido, una comunicación permanente. Sin embargo, frente a esta complejidad de las prácticas que se planteaba, podríamos hablar de momentos de interdisciplina.
momentos que convocan, de acuerdo o debido a la complejidad de las problemáticas y a los objetivos que tenga un equipo, podemos hablar de ciertos momentos de interdisciplina, y otros momentos donde, bueno, cada disciplina se aboca a sus propios aspectos más específicos, a sus propias intervenciones. Y el otro cuestionamiento tiene que ver con que si la interdisciplina realmente alcanza en un contexto complejo, si alcanza realmente, ¿no?, en intervenciones comunitarias o en territorios que comprenden necesariamente otros saberes que no son disciplinares. La interdisciplina incluye disciplinas, es decir, saberes académicos, saberes universitarios. Pero en la práctica, en educación, en salud, en el campo de lo público, en el campo de lo privado, nos encontramos con problemáticas que implican otros saberes, saberes populares, saberes comunitarios, saberes mediadores. Por ejemplo, pensaba esta cuestión de los conflictos, y que no solemos dar lugar a la práctica del mediador en estas cuestiones. Entonces, lo interinstitucional, lo intersectorial, el intercambio de saberes también son nociones importantes a considerar en esta discusión. Así que, Bien, con eso daríamos por finalizada la ponencia. muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustín y Marcia. Aplausos virtuales. Y pasamos entonces a la próxima presentación de la mesa de hoy. Miren que busco el titulito acá, justo tenía. Bueno, que va a estar a cargo de Virginia Tosto, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Agustín Maza, y de Verónica Díaz Abraham, no sé si lo pronuncié bien, del Laboratorio Interdisciplinario de Neurociencia Cognitiva, del LINC UNSAM CONICET. La charla se titula Relaciones de dependencia científico-académica de la musicoterapia en Latinoamérica. Bueno, Virginia y Verónica, cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos. Dividimos la presentación en dos partes para, bueno, por una cuestión de comodidad, no estamos juntas, Verónica y yo. Nosotras ambas somos musicoterapeutas, ambas docentes de las licenciaturas en musicoterapia de la UBA y de la Universidad Maza de Mendoza. Y ya desde hace unos años, junto con otros colegas, estamos buscando comprender cómo en nuestro campo específico de la musicoterapia se dan los procesos de construcción de conocimientos en el contexto latinoamericano. Esto lo hacemos desde un marco conceptual que nos ha venido acompañando ya desde hace un tiempo, que son los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que es un campo de conocimientos que, como todos sabemos, se desarrolla en América Latina desde la década de 1950-1960. Pero vamos a la primera imagen. Ahí va. Nos gustaría plantear, en principio, digamos, el título de nuestro trabajo tiene que ver con la dependencia académica. Y entonces queríamos plantear aquí un conflicto, una dinámica de interacción entre centros y periferias de la construcción del conocimiento que son mutuamente interdefinibles. Esto quiere decir, no hay centros si no hay periferias, y no hay periferias si no hay centro. Ambos se definen en esa relación y no son como elementos fijos y estáticos, sino que van cambiando a medida que los procesos de construcción de conocimiento van teniendo lugar. Los países centrales, los que llamamos centrales en estos procesos, imponen modelos para las prácticas científicas y tecnológicas y coaccionan a los países periféricos, o sea, nosotros, para su aceptación mediante la implementación de agendas de investigación y de la asignación de recursos financieros para llevarlas adelante, a través de la participación implícita o explícita en los sistemas de subsidios y de incentivos y de las oportunidades para la movilidad internacional de los actores del ámbito científico académico,
pero también imponen la homogeneización en el estilo de escritura, en el idioma en la que ésta debe ser llevada a cabo y en los tipos de particulares de revistas científicas a los que somos invitados a colaborar, ¿no? A participar. La homogeneización teórica y metodológica que es impuesta por los países centrales en los procesos de construcción de conocimientos de la región de América Latina, oculta el hecho de que los enunciados que utilizamos nosotros como puntos de partida y los propósitos que se les asignan a las prácticas científicas reflejan las condiciones y los contextos de los países centrales, pero a la vez se omite deliberadamente la mención del lugar desde el cual la homogeneización es impuesta y propuesta e impuesta, ¿no? Con el objetivo de universalizarla y de naturalizar esas imposiciones. Esto por el lado de los países centrales o de los centros de periferia. Creo que también nosotras estamos en este momento revisando que no hay una relación fija entre los centros de producción de conocimiento y la distribución geográfica. Digo, Buenos Aires muy bien puede ser el centro en algún momento para la producción de conocimiento científico vinculado que se desarrolla en otros lugares del país y a la vez es periférica con respecto a otros lugares. Por otro lado, las condiciones de dependencia colocan a la producción científica o académica de América Latina en un lugar de receptora pasiva de las novedades que provienen de los países centrales. Sobre esta base, bueno, en nuestra disciplina vemos claramente la aceptación de criterios ajenos a nuestras realidades regionales que a modo de ejemplo condicionan, como decíamos recién, la escritura académica y los sistemas de evaluación de los trabajos que nosotros realizamos. También nos interesa poner en juego en este momento la cuestión de la experiencia subjetiva de los actores del campo científico y académico, que se encuentran ya desde hace mucho tiempo en el conflicto de desarrollar, por un lado, herramientas teóricas y metodológicas que resuelvan problemas cognitivos regionales y paralelamente, y por eso es el conflicto, tienen que validar sus conocimientos en comunidades de referencia lideradas por países centrales y bajo reglas diseñadas específicamente y explícitamente para contextos diferentes. Conflicto que además se agudiza cuando los sistemas nacionales científico-académicos valoran más positivamente los trabajos publicados en revistas de los circuitos centrales, pero al mismo tiempo esas revistas de los circuitos centrales tienen menos oferta o menos interés en hacer visible la producción de América Latina, ya que están pensadas y diseñadas para responder a otros intereses que no son los nuestros. La siguiente, Vero. Entonces, nosotras nos propusimos entender esta dinámica de la relación de conflicto entre dependencia y autonomía a través del análisis de los documentos publicados en nuestro campo específico por nuestros colegas y procuramos analizarlos utilizando 3 ejes, ¿sí? Estos ejes los tomamos conceptualmente de la propuesta de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad que mencionaba al principio. El primer eje con que analizamos los documentos tiene que ver con las posibilidades de hacer contribuciones efectivas al desarrollo de las sociedades latinoamericanas. El segundo eje tiene que ver con la dependencia académica y las relaciones de cooperación y colaboración entre autores de diferentes países. Hay
está mal puesto el orden. El segundo eje al que me refiero es el que ustedes tienen en la imagen como tercero. Tercero, las relaciones de dependencia entre países centrales y periféricos. Aquí estamos siguiendo al sociólogo malayo Alatas, ¿no? Que él describe o caracteriza las relaciones de dependencia académica en distintos planos, ¿no? La dependencia de ideas, la dependencia de los medios de difusión de esas ideas, de la educación tecnológica, la dependencia en la ayuda económica para la investigación y la docencia, la dependencia en cuanto a la inversión en educación, en la demanda proveniente de los países centrales con respecto al conocimiento producido en la región, y finalmente la dependencia del reconocimiento, que es aquella dependencia que se gesta desde la misma experiencia del científico que vive en los países periféricos. Y el tercer eje que utilizamos para analizar la producción de nuestros colegas y la nuestra propia es las relaciones de cooperación y colaboración entre autores de diferentes países que se da en el plano de los recursos financieros y tecnológicos necesarios para llevar adelante los proyectos de investigación, por un lado, pero también en cuanto a la primacía de la bibliometría como criterio para la evaluación de la calidad de los conocimientos y el impacto de los rankings sobre las instituciones de educación superior. Metodológicamente, entonces, hicimos un análisis bibliométrico, digamos, podríamos caracterizar así nuestro estudio de la producción científico-académica de la musicoterapia. Construimos una base de datos, allí tiene la información con las bases de Cielo, Redalic y catálogo Latindex, con palabras claves, musicoterapia, musicoterapéutico, tanto en inglés como en español, como en portugués, y consideramos los artículos publicados en los últimos 10 años. Las variables que analizamos fueron tipo de publicación, utilidad social, dependencia académica e internacionalización. Y ahora Vero les muestra los resultados, ¿sí? Gracias, Virgi. Bueno, respecto de los resultados, en principio contarles sobre cómo estuvo conformada esta muestra de artículos. Nosotras recolectamos 191 artículos que, teniendo en consideración trabajos previos que hemos realizado sobre esta temática, consideramos de que era una muestra, hay un número escaso de publicaciones en torno a nuestra disciplina. Y lo que hicimos en primera instancia fue analizar, identificar, categorizar los tipos de formatos que se utilizan y que privilegian las y los musicoterapeutas a la hora de publicar. Encontrando en primera instancia que los artículos de revisión son en su mayoría el formato privilegiado por las y los profesionales para escribir en una primera instancia sobre la disciplina, seguido de los artículos de tipo empírico. De estos datos leemos dos aspectos que consideramos fundamentales. Por una parte, y esto tiene que ver con estos estudios previos que les comento que venimos realizando, donde hemos podido ver que el escaso número de publicaciones podría estar de la mano de la falta de formación sobre formalizaciones de las prácticas profesionales y sobre la escritura académica en entornos académicos como las formaciones de grados en musicoterapia. Por otra parte, y respecto de este porcentaje, a este amplio porcentaje de las revisiones por sobre los otros tipos de formato, siguiendo lo que Virginia nos comentaba recién sobre la aceptación crítica de ciertos formatos no provenientes de modelos, de modelos hegemónicos, nosotros no lo vemos tan representado en nuestros resultados. Porque no es el artículo empírico en sí el que más se utiliza para formalizar las prácticas en musicoterapia. Sobre
Otro resultado que tiene que ver con la utilidad social, que para nosotros era un indicador de las contribuciones que realiza la disciplina hacia lo social y la búsqueda de soluciones a problemáticas en particulares. En principio lo que hicimos fue analizar el total de la muestra dependiendo de si los artículos estaban reflejando alguna cuestión del ejercicio profesional o si reflejaban alguna otra cuestión sobre desarrollos conceptuales y teóricos de la disciplina. Efectivamente encontramos que el 80% de nuestra población los artículos refieren al ejercicio profesional, es decir, a mostrar alguna técnica, alguna herramienta, alguna intervención, ¿no?, sobre la aplicación de la musicoterapia. Específicamente en ciertas áreas, ¿no? La que tiene más porcentaje de representatividad es el área de la discapacidad, es decir, los musicoterapeutas muestran cómo se implementan ciertas técnicas, intervenciones dentro del ámbito de la discapacidad, seguido del ámbito comunitario y seguido de la medicina. Entonces, a través de estos resultados vemos eso, un interés particular por lo que tiene que ver con la formalización de las prácticas y el uso de ciertas intervenciones y herramientas. Por otra parte, analizamos las referencias de los artículos que recolectamos, y las referencias en nuestro caso eran un indicador de dependencia académica para nosotras, encontrando que la mayor cantidad de referencias en los artículos que seleccionamos provenían de libros y de tesis de maestrías y de doctorados. Seguido, en un porcentaje, en artículos en idioma en inglés, que se diferenciaban estadísticamente de los artículos en idioma español o portugués. A su vez, este uso, ¿no?, de las referencias de formatos en libros y en tesis podría mostrarnos, o nosotros lo leímos en esa línea, como un alejamiento de los modelos centrales hegemónicos, ¿no?, de construcción del conocimiento. Sin embargo, hicimos un análisis adicional, que en esta diapositiva no lo agregamos, donde analizamos, las características de estas referencias de libros y de tesis, encontrando que había un gran porcentaje de autocitación en este tipo de referencias, y lo que nosotras interpretamos como una posibilidad de reflejo de cierta cualidad endogámica dentro de la producción de conocimiento en musicoterapia. Finalmente, sobre la internacionalización, nosotras analizamos este eje a través de las filiaciones institucionales y la relación de cooperación entre profesionales. En primera instancia, como vemos en esta tabla, lo que encontramos es que del total de la muestra de esos 191 artículos, el 84% estaba escrito por autores y autoras de nacionalidad y filiación institucional brasilera, dejando a Argentina y Colombia en su segundo lugar, pero con un porcentaje muy pequeño, ¿sí?, de representatividad. Y sobre las relaciones de cooperación, solamente encontramos 6 artículos que establecen relación es decir, que tienen en sus autorías personas que comparten, que vinculan instituciones, perdón. Y por lo general, una de las instituciones estaba del lado de Brasil, eran las relaciones en Brasil-Italia, Brasil-Alemania, Brasil-Portugal. Entonces, sobre este último resultado que obtuvimos, nos preguntamos, ¿por qué no se establecen relaciones de cooperación entre los profesionales musicoterapeutas? Y una de las posibles respuestas que nos empezamos a dar son que en musicoterapia uno de los recursos principales son las experiencias musicales, y son las experiencias musicales que son permeables y que se adaptan y que se generan específicamente en cada contexto, en cada región.
por lo cual esto podría ser una causa por la cual la producción queda situada en una región y no hay vinculaciones hacia otros lados. Entonces, simplemente para llegar a algunas conclusiones de este trabajo, aunque creo que las dos estamos de acuerdo en que este trabajo, más que cerrarnos y responder a nuestras preguntas, nos abrió muchas más preguntas de las que teníamos. Podemos decir que las publicaciones del campo disciplinar de la musicoterapia se podrían caracterizar con cierto tinte endogámico, que las y los musicoterapeutas privilegian la revisión en esta instancia disciplinar como un formato para comunicar, para difundir la disciplina, que los artículos están más que nada vinculados a el ejercicio profesional y al uso de técnicas, intervenciones, estrategias, y no tanto a el desarrollo de ciertas teorías o campos conceptuales, y que existen escasas y casi nulas colaboraciones entre profesionales de diferentes países y regiones. Bien, eso sería. Muchas gracias. Gracias. No se te escucha, Fede. Ah, disculpen, porque tengo el, el micrófono y tiene como un tap. Lo activo y me olvidé de activarlo. Bueno, disculpen. Agradecemos a Verónica y a Virginia. Y la próxima charla decía que va a estar a cargo de Agustín Mauro, del IDH UNC CONICET, y se titula Estrategias para construir interdisciplina más allá de los grupos de investigación. Así que adelante, Agustín, cuando quieras. Dale. Gracias, Fede. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Genial. Bueno, mi nombre es Agustín. Soy becario doctoral en el Instituto de Humanidades, que depende de UNC y CONICET. Y estoy realizando un doctorado en filosofía y me dedico a los estudios sociales de la ciencia y la tecnología que nombraron las chicas antes, el campo CPS. Y mi investigación concierne a cómo se organiza socialmente la producción de conocimiento, y una de las líneas es la organización disciplinar e interdisciplinar. Así que el tema de estas jornadas me interpela directamente. Y una de las cosas que me interesa es la interdisciplina en neurociencias, es como mi objeto de estudio. Y en función de eso, como hice esta presentación, un poco para discutir la literatura y también pensando en sacar como algún tipo de recursos para científicas. Esta presentación, de hecho, también podría haberse titulado Cómo conectar las neurociencias con las ciencias sociales y las humanidades, porque es como uno de los ejes que van a ver de fondo. Entonces, como les decía, como la idea va a ser un poco discutir la literatura y un poco hacer como una presentación de estrategias que se pueden utilizar a la hora de buscar resultados interdisciplinares. Y la idea es presentar estas estrategias en relación a un caso y señalar una de las múltiples dificultades que puede enfrentar perseguir ese tipo de estrategias de trabajo, para de esta forma ir pensando cómo ciertas políticas científicas y políticas universitarias habilitan o no la interdisciplina. Como ya dije, los ejemplos van a ser principalmente de las neurociencias, porque me resultan interesantes porque como que articulan, o sea, son un buen punto para buscar cómo las ciencias naturales y las humanidades se vinculan, y suele ser una de las cosas que se considera más difíciles a la hora de buscar interdisciplina, ¿no? Y también es importante aclarar, antes de empezar, que por interdisciplina entiendo una investigación, o sea, básicamente un paper, aunque puede ser un proyecto, un pedido de subsidio, que conjuga elementos de dos o más disciplinas, programas de investigación, formas de producción de conocimiento diferentes, etc. Y esta es una definición adrede amplia,
que incluye cosas que tradicionalmente se consideraron multidisciplina, pluridisciplina, interdisciplina, pero porque justamente trata de enfocarse menos en la dimensión epistémica y más en la dimensión institucional. Por eso es una definición tan amplia. Y entonces quiero empezar con una de las estrategias que es como más estudiada y más clásica en relación a perseguir investigaciones interdisciplinares, que es conformar un grupo de investigación. Como gran parte de la literatura sobre interdisciplina gira en torno a los grupos de investigación, y como las chicas de la segunda presentación comentaron, es como que el grupo es como la unidad estándar para una investigación interdisciplinar. Y para mí pareciera haber como una creencia de que para conseguir conocimiento interdisciplinar es necesario juntar investigadores formados en diferentes disciplinas, conformar un grupo de investigación, dejarlos reposar, y después de un rato de discusiones vamos a tener como resultado un conocimiento original, robusto, holístico, o lo que se quiera. Y eso está bien, pero como voy a tratar de mostrar en este trabajo, hay otras formas de conseguir ese tipo de conocimiento que queremos que sea original, robusto, holístico o lo que sea. Un caso de esta forma de practicar la interdisciplina es la unidad de neurobiología aplicada, que creo que Fede Giovanetti forma parte de ese grupo, que depende del CONICET y realiza investigaciones sobre el desarrollo infantil en múltiples niveles, con investigadores provenientes de muchas disciplinas, y se centra en cómo la pobreza afecta el desarrollo y cómo se puede intervenir para mejorar las políticas para la infancia. Esto es como un caso de estándar de, bueno, puedo juntar neurocientíficos, psicólogos, biólogos, sociólogos para pensar políticas públicas sobre infancia, y eso está muy bueno. Una de las dificultades que no suele ser comentada en este contexto es la simetría de poder entre investigadores, que lo nombraron las chicas de la segunda presentación, que me pareció muy bueno, porque en general, respecto de los grupos de investigación, se suelen nombrar más las dificultades epistémicas, ya sea diferencias de lenguajes, diferencias de metodologías, pero muchas veces hay investigadores que tienen mayor poder, ya sea porque tienen más recursos económicos, más prestigio, y por eso, para llevar a cabo este tipo de investigaciones, me parece que está bueno preguntarse de qué forma se toman decisiones en un grupo de investigación, de qué forma elementos como los recursos económicos o el prestigio orientan las decisiones epistémicas de el grupo de investigación. Ahora bien, lo que quería, más allá de que la estrategia es buena, lo que quiero remarcar en el resto de la presentación es que el problema con enfatizar esta estrategia es que pareciera que para hacer interdisciplina es necesario crear nuevos espacios, que esa es o crear nuevos grupos como forma de conseguir nuevo conocimiento. Y me interesa mostrar cómo la interdisciplina también se puede conseguir a través de la flexibilización de los espacios existentes. Por lo tanto, la primera estrategia que quiero señalar son las colaboraciones, que es cuando investigadores de diferentes espacios se vinculan para un intercambio específico donde buscan relaciones de beneficio mutuo. Y me refiero a las colaboraciones cotidianas, si se quiere, colaboraciones que en ciencias naturales son muy comunes y por eso los papers suelen tener muchos autores. Y no suelen pensarse como interdisciplina, pero de hecho sí lo son, o considero que sí lo son, porque consiguen que el producto, o sea, no solo porque cae en mi definición de disciplina, lo cual es como obvio, sino porque me parece que captura la intuición de buscar un nuevo conocimiento que sea robusto, original, holístico, etcétera, dependiendo del caso. Y quiero rescatarla también como forma de interdisciplina porque de alguna forma es el primer nivel para romper barreras y salir de los silos disciplinares. En general las colaboraciones alteran poco la estructura disciplinar, pero si bien pueden servir para que una investigación entienda mejor un problema o tal vez conseguir un resultado novedoso. Y el ejemplo que traigo es el de unos investigadores acá en Córdoba que se juntaron psicólogos y filósofos que venían trabajando temas parecidos
Y un poco simplificadamente, los psicólogos aportaron los experimentos y los filósofos la teoría, y publicaron un paper que aborda un fenómeno con esos, sobre colocación. Después se separaron y cada grupo siguió su camino, pero sin embargo el paper resultante es novedoso y, esto es lo que me parece también importante, los investigadores siguieron en sus respectivas disciplinas, pero lo hicieron con ciertos elementos nuevos y pudiendo como transformar en cierta medida sus prácticas. En ese sentido, tal vez no es lo que uno piensa como el mundo ideal de la interdisciplina, donde se conforma un nuevo conocimiento, pero sí sirve como, las colaboraciones sirven para ir alterando las dinámicas disciplinares y para ir incorporando nuevos elementos dentro de la investigación. Y una dificultad que se puede señalar en términos institucionales para que esto ocurra es entrar en contacto, o sea, llegar a conocer otros investigadores cuya investigación pueda ser relevante para la nuestra. Y las preguntas que entonces considero relevantes en clave de política científica o política universitaria es de qué forma entramos en contactos con investigadores de otras áreas, de qué modo las estructuras institucionales facilitan o limitan los encuentros, y también cómo navegamos la multiplicación de especialidades, o sea, el hecho de que muy posiblemente haya investigadores que estén realizando trabajos potencialmente útiles para nuestros proyectos, pero que no llegamos a enterarnos, básicamente. O sea, considero que muchas veces las dinámicas institucionales crean comunidades cerradas que no permiten justamente entrar en contacto con formas novedosas de investigar. Otra estrategia que considero clave y me parece que está muy subtratada en la literatura es el de las migraciones disciplinares, o sea, cuando un investigador consigue moverse entre campos. La literatura lo trabaja un poco este concepto a través de la idea de boundary crossing, pero aún así sigue siendo como algo que está subconsiderado y no existe en la perspectiva de cuando uno dice hacer interdisciplina, es también conseguir moverse entre campos. Y un caso que me parece interesante es el de la investigadora Lucía Sicha, que realiza el grado en biotecnología y hace investigaciones en neurociencias. Pero a la hora de hacer el doctorado, lo realiza en filosofía y utiliza la epistemología feminista para problematizar las investigaciones neurocientíficas en diferencias sexuales. Por eso su tesis doctoral se llama La ficción de los sexos hacia un pensamiento neuroqueer desde la epistemología feminista. Y esto requirió que, siendo formada como neurocientífica y sabiendo hacer investigaciones de laboratorio, se busque directoras filósofas y empiece a aprender filosofía para después volver a discutir con la neurociencia. En ese sentido, la investigación requería un buen manejo tanto de neurociencias como de teoría queer o de teoría feminista, y eso solo se puede conseguir moviéndose entre campos. Y también me parece interesante rescatar que sus resultados son relevantes para ambas áreas. Y conseguir ese resultado novedoso no requirió juntar investigadores feministas y neurocientíficos a discutir, sino un investigador que consigue moverse entre esos dos campos y producir una investigación que no podría haber sido hecha de otro modo. Y en ese sentido, una de las dificultades que enfrentan estas estrategias son las barreras de entrada y las barreras de salida de las comunidades científicas. Una barrera de entrada típica es que para hacer investigaciones en ciencias naturales se requieren muchas habilidades juntas, como por ejemplo saber estadística, ahora hay que saber programar definitivamente, saber hacer un diseño experimental si la investigación experimental, y no existen lugares que faciliten esa entrada fuera del grado, como pensando, bueno, alguien hizo un grado en, supongamos, psicología, y el doctorado lo quiere hacer en algo sobre biología y no tiene herramientas para eso. Peor si son como yo, que son filósofos y no saben hacer nada más que discutir. Y una barrera de salida es que
Las carreras de grado suelen ser muy rígidas y muy largas, entonces una vez que uno está ahí no puede moverse mucho. Y también que muchas veces diferentes investigadores penalizan a otros investigadores que salen del campo y vuelven, como si uno pierde capital social o no sigue acumulando en relación a un área, puede como perder capacidad de competencia dentro de un área. Entonces también hay como eso, barreras de salidas para las migraciones y el movimiento entre disciplinas. Y por último, me interesa destacar la diversificación al interior de un grupo de investigación como una estrategia de conseguir conocimiento interdisciplinar, que eso es algo que todo grupo de investigación hace, pero la forma que me interesa, que saqué del laboratorio de cognición corporizada del Sintra, que queda acá en Córdoba, es que cada doctorando no solo tiene una dimensión específica de un proyecto más general que tiene que ver con cognición corporizada, sino que además esa investigación implica vincularse con otras comunidades. Y eso me parece que es lo distintivo, que es la diversificación está acompañada de la vinculación. En particular, el laboratorio, como dije, trabaja sobre cognición corporizada, pero hay un doctorando que vincula esa línea con tecnologías para personas no videntes y con desarrolladores de esas tecnologías. Hay otro doctorando que vincula la cognición corporizada con la robótica y con investigación, con investigadores en robótica, y otro que estudia cognición corporizada danza y se vincula con bailarines y gente que hace investigación en danza. Y lo que me parece importante es eso, el hecho de que esa diversificación está acompañada de una vinculación y, por ejemplo, los doctorandos están codirigidos por alguien de psicología y alguien de robótica, supongamos. Y eso facilita justamente como el movimiento de conocimiento entre áreas y que la investigación capture, o sea, sea interdisciplina en lo que dije, en una investigación que consigue como vincular diferentes tradiciones. Y una dificultad típica de esta estrategia es enfrentarse a investigaciones institucionales monodisciplinares que no pueden encajar investigaciones que no caen claramente en un lugar. Por ejemplo, la investigadora que vincula cognición corporizada, que es psicología, con robótica, no entra muy fácilmente en una comisión ni de psicología ni de tecnología de CONICET, y entonces este tipo de estrategias sufren de una especie de dificultad de instauración, lo que no hace que los proyectos sean inválidos, simplemente de que cuando uno trata de buscar este tipo de conexiones, las estructuras institucionales no facilitan como estos movimientos. Entonces, para concluir, me gustaría enfatizar lo que fue el eje de trabajo, que es que la interdisciplina no solo se practica cuando se crean nuevos grupos y espacios, sino también cuando se flexibilizan los espacios existentes para poder construir conexiones a través de diversas barreras. Y en ese sentido me parece problematizar el modo en que diferentes políticas institucionales, científicas y universitarias construyen bordes rígidos que no permiten como el movimiento, que construyen fronteras más disueltas, flexibles, que permiten como el movimiento, la comunicación, el intercambio, etc. Ya sea porque construyen comunidades cerradas en términos de vínculos y de comunicación, o porque permiten entrar en contacto y construir vínculos nuevos, ya sea porque elevan grandes barreras de entrada y salida, o porque facilitan el movimiento, ya sea porque realizan evaluaciones que utilizan criterios disciplinares estrictos, o porque habilitan a la diversidad de estudios dentro de una misma disciplina. Así que eso es todo, muchas gracias. Les dejo mi mail, agustinofmauro@gmail.com, por si quieren mandarme alguna comunicación, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Bueno, terminamos entonces con las exposiciones, pero la mesa no termina porque se abre la ronda de preguntas y de intercambios entre los expositores. Así que bueno, si les parece bien, voy a leer algunas preguntas que se estuvieron planteando y después también, por supuesto, como no somos muchos,
quien quiera hacer alguna observación o hacer una pregunta, o si ustedes quieren debatir entre ustedes, por favor abran el micrófono y siéntanse libres para intervenir. Bueno, yo tenía una pregunta para Agustín y Marcia, que es que muchas veces más gente en muchos equipos de investigación implica más trabajo y una menor performance del equipo en general, porque es muy difícil coordinar y congeniar criterios. Entonces, yo tengo la experiencia de que a veces poca gente que se lleva muy bien hace mucho más que mucha gente que, que no se lleva muy bien o que no sabe cómo combinarse. Entonces, es decir, existe como una ingeniería en la constitución de equipos de trabajo. Entonces mi pregunta es si existe algún software que permita mejorar la interacción de equipos o existe algún estudio teórico acerca de cómo coordinar equipos interdisciplinarios de forma tal de maximizar, digamos, la performance a la hora de alcanzar los objetivos. ¿Y existe alguna referencia acerca de los lineamientos teóricos de cómo organizar a la gente? Bueno, esa es una pregunta. Después Agustín Mauro preguntaba para Agustín y Marcia también si tal vez la teoría nunca pretendió ser una descripción de la práctica interdisciplinar, sino más bien el horizonte de hacia dónde tiene que ir la interdisciplina. Sería raro que el ideal sea de fragmentación, jerarquía, silencio y competencia. ¿Creen que el ideal está bien o que habría que cambiarlo? Bueno, esas son las preguntas por ahora. Muy probablemente se agreguen más preguntas o pueden agregar también observaciones si lo desean. Así que bueno, no sé si Agustín y Marcia quieren responder o si el resto de los expositores tienen también respuestas para esas preguntas, aunque en este caso particular van dirigidas hacia ellos, probablemente el resto también pueda aportar algo en esa dirección. Así que bueno, adelante. Bueno, gracias Federico. Me parece interesante partir de esto que señalas, de que más gente puede significar más trabajo en el sentido de que implica que hay que coordinar criterios a veces muy disímiles, epistemologías, metodologías, técnicas, un poco lo decía también Agustín en el campo de la investigación. Menos es más, también se puede decir, inclusive me parece que, bueno, que en esto de la dificultad de coordinar y congeniar criterios, hay que tratar de no negar eso. Digamos, por ahí en la propaganda de la interdisciplina nos olvidamos realmente de ciertas diferencias que son claves. ¿Por qué? Porque la interdisciplina no depende del grupo. Pienso que eso también aplica a la investigación. La interdisciplina no depende de la reunión de las disciplinas, depende de la problemática que convoca a esa interdisciplina, digamos. Por ahí lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, en el ámbito educativo, como decía Federico, se nos impone desde el Ministerio de Educación hacer proyectos transversales a todas las materias. Y ahí se desdibuja un poco esto de la interdisciplina, porque en realidad, ¿qué va a ser matemáticas, por ejemplo, hablando de el psicoanálisis? Sí, lo podríamos pensar, pero a la vez se pierde tiempo, se pierde un poco el objetivo de brindar una educación de calidad, por ejemplo. Entonces ahí acotar un poco y ver qué disciplinas realmente tienen incumbencia en esa problemática. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? En ver cuál es la problemática, cuál es la complejidad, qué disciplinas tendrían que tener la incumbencia para intervenir. Entonces yo creo que, no sé si tu intervención, Federico, iba hacia ese lugar, hacia que lo que menos es más, hacia enfocarnos en lo que la disciplina tiene que realizar y también comunicar con otras disciplinas, ¿no? Sí, y a eso le sumaría, estabas preguntando qué propuestas nosotros tenemos para pensar esto de maximizar la performance. Y me parece que yo tengo dos ideas o dos cosas para plantear. Uno, que la performance se puede plantear, no sé si
maximizar o generar una mayor eficacia, pero sí releer y repensar a partir de los fracasos del equipo interdisciplinario y no tanto a partir de lo que se logró. Para eso también tiene que haber a veces un espacio de supervisión, un tercero, ¿no?, que habilite eso, una mediación, que soporte ese lugar, porque hay equipos y hay personas adentro de esos equipos y es un poco complejo plantear eso. Y otra cuestión que me parece un ejercicio útil es que entre disciplinas se lea lo que lee la otra disciplina. Que un psicólogo lea lo que lee un nutricionista, por ejemplo, un artículo, pero no para que yo pueda hablar como un nutricionista, no para que yo sepa lo que sabe un nutricionista, sino para poder empezar a entender un poco más cuándo interviene y qué tipo de cosas lee en su intervención. Pero no para cuestionar, porque hace a su especificidad, y tampoco para hacerme yo apropiarme de ese saber, ¿no? No para romper la especificidad de los saberes, sino para enriquecerse a partir de eso. Después me hacía un poco de... Me generaba mucha pregunta, una gran intriga esto que planteas de un software. La verdad que no tengo ni idea. Yo soy muchísimo más de lo analógico que de lo digital, entonces ya di varias propuestas analógicas. No sé si alguien conoce un software. Miren, yo las experiencias que tengo digitales tienen que ver con las vías de comunicación y los canales de comunicación, y muchas veces son un embole, porque por WhatsApp, por Drive, no nos terminamos entendiendo también. Ahí también hay malentendidos, ahí también hay, ¿no?, conflicto. No, claro, pero te puedo poner ejemplos. Por ejemplo, en computación, yo porque estoy como, los grupos de física son por ahí medio tuercas, ¿no? Entonces hay como que generar algo muy concreto, que es hay que hacer correr este código, resolver un problema numérico. Y eso implica que, bueno, todos de algún modo tienen que contribuir. Entonces hay una cosa que se llama GitHub, que vos vas poniendo, hay un código principal y vos podés ir editándolo, pero queda registro de lo que vas haciendo. Entonces es colaborativo, entonces vas subiendo. Entonces eso en muchos casos facilita el trabajo. En concreto, lo organiza de algún modo, porque tal sugiere cambio. Es parecido, bueno, por ejemplo, hay que escribir un documento. Es una boludez, lo que pasa es que lo tenemos tan incorporado que ya se volvió cotidiano, un Google Docs. Es un software colaborativo, porque antes, ¿qué tenías que hacer? Bueno, se tenía que juntar todo el equipo, no había internet, nada, se juntaban a ver quién escribe, uno escribe, los otros miran, opinan. Acá es remoto. Hay una cosa ahí que está ahí, uno empieza a escribir y el otro escribe, sugiere cambios. Entonces, fíjate que ahí la herramienta de software está contribuyendo a la colaboración. En algunos casos, a veces tira para atrás, qué sé yo. Es muy específico de la disciplina. En mi disciplina a veces conviene. Pero yo siento que específico, es decir, a mí me invadió, ¿no?, una actividad interdisciplinar en los últimos años muy grande, en donde de repente hay que discutir con matemáticos, con filósofos, bueno, con gente con otras experticias total, con gente de computación. Y es un lío, realmente. Entonces, bueno, creo que surge la pregunta de cómo organizar y cómo sistematizar el trabajo, ¿no? Me parece que es un área de investigación de súper actualidad. Es decir, es un problema técnico, no es un problema de, bueno, deberíamos porque es bueno. No, lo necesitamos. Es decir, entonces, nada, me parece que su charla, y bueno, también las otras de este panel eran interesantes porque pueden aportar mucho a resolver esos problemas concretos que aparecen en la cotidianidad. Hacia ahí va mi pregunta. Por ahí también consideraría en ese tipo de grupos de investigación donde hay esas disciplinas que vos estás comentando, me parece que hay un elemento clave para ustedes, para el trabajo interdisciplinario, que es tener una buena base de datos, ¿no? Y ahí hay otro personaje que se sienta más en la mesa de investigación de ustedes, que es la base de datos, quién la genera, de dónde sale, qué tan valiosa No, sí, es. eso. Yo lo viví con el caso del COVID. ¿Quién se encargaba de bajarla? Hay que buscar por internet y las distintas agencias de muchos países, primero compilarlos. Después viene la tarea de leerlos, porque te cae no sé, 11 millones de casos, hay que procesarlo eso. Hay que hacer un programa. No es que abrís el coso y te fijas, no, tenés que hacer un programa que organice esa información. Después, una vez que tenés
la información más o menos preprocesada, recién ahí puede venir el matemático y hacer las cuentas. Hasta que no está un vector que tiene los datos, no hay ninguna cuenta de nada, porque es una planilla Excel. Un matemático típicamente no lidia con... Yo como físico rara vez uso planillas Excel. Pero bueno, ahí está Vero Ramírez, que está levantando la mano, así que ya les digo, adelante, liberen el micrófono y... Levanté netamente por si, bueno, si alguien más quería agregar y digo, bueno, ya que me da fiaca escribir y estoy abriendo un micrófono, bueno, mínima orden, levanto la mano. Primero que nada, gracias a todos por las presentaciones, fueron realmente muy interesantes. Y en general, de acuerdo a lo último que estaban hablando, apenas un comentario y después largo las preguntas, que era sobre esta charla, ¿no?, de Agustín y Marcia. Me parecía muy interesante eso, como el planteo de no como de no romantizar, ¿no? Como resumen, de decir, bueno, es un horizonte buenísimo el del trabajo interdisciplinario, sin embargo, miren todas estas complejidades que a veces ni siquiera tenemos en cuenta. Yo pienso que es un desafío que vale la pena, pienso que se puede contribuir muchísimo trabajando desde la interdisciplina, pero sí, como dicen, es muy complejo y depende mucho de la personalidad. Por ejemplo, esto que estaban hablando recién, ¿verdad? De, bueno, quién va más por el lado analógico, quién va más por el lado digital, incluso, como tomando una pavada, pero digo, eso después impacta en lo que es un equipo de trabajo. Así que bueno, gracias también por traer esos matices. Después tengo un par de preguntas para Agustín. Una es más de chusma y me da más vergüenza, así que voy a arrancar por la pregunta más seria. Que es, y también ligado a esto último, ¿no? Cuando mencionabas como las barreras de ingresos, ¿sí?, a las disciplinas, estas complejidades, que coincido, pero si no considerás que hay como algún desdibujamiento que se está dando, especialmente en los últimos años. Por ejemplo, yo soy psicóloga. Y justo mencionabas esto, como que bueno, de programación y que de estadística, y justamente es a todo lo que hago todos los días de mi vida. Programo y doy incluso estadística en Facultad de Psicología, o sea que es a lo que me dedico. Entonces, por un lado eso, si no considerás que, nada, es súper autorreferencial el ejemplo, pero también es lo que vemos en psicología, que justamente cada vez hay más gente interesada en eso, que nota y que sabe la importancia de, por ejemplo, esto, saber programar, algo básico, algo mínimo, o sea, alguna cuestión general, sin ser experto o experta en ningún lenguaje en particular, y lo mismo cuestiones ligadas a estadística, por más que no se vayan a dedicar a investigaciones. Entonces, bueno, primera pregunta eso, si no considerás como que se empieza a desdibujar un poco. Lo mismo me pasa con gente de educación o de ahí de filosofía también. Y por el otro lado dejo la pregunta chusma. Acá como el compañero Federico, yo también soy de trabajo, mi lugar de trabajo es en la unidad de neurobiología aplicada. Entonces me surgió esta pregunta sobre por qué decidiste poner ahí como ejemplo la unidad y de dónde salió la información sobre el trabajo interdisciplinario. Por eso decía, pregunta bien chusma. Respondo ahora. Sí, Fede. yo diría que sí, sí. Dale. Después está Virginia con la mano levantada y Fede con la mano levantada. Así que después, si quieren, hablen ustedes. Pero adelante, Agustín. Dale. Primero que todo, gracias por las preguntas. Y qué bueno saber que también sos de Luna. Respecto de las barreras, en realidad desdibujamiento hay siempre. Es como decir que ahora hay desdibujamiento, es como no considerar que las cosas que ahora están como figuradas en realidad fueron el desdibujamiento de otra cosa. Entonces, como la interdisciplina no es algo nuevo, sino que siempre hay movimiento de investigadores y siempre como algo que se trata de como encerrar hasta cierto, o sea, en algún momento no va a soportar eso porque justamente, no sé, surgen nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías transforman los bordes que se consiguieron estabilizar en un momento dado. Entonces, es una cuestión como constante el movimiento. La cuestión es hasta qué punto las estructuras institucionales habilitan o no eso. Hasta qué punto como son tan duras, tan duras, tan duras que
o sea, el movimiento va a haber, pero lo dificultan. Entonces la pregunta para vos sería como, ¿cuánto te costó a vos aprender a programar viniendo desde psicología? ¿Fue como una cosa como súper difícil que tuviste que hacer sola? ¿Tenías un espacio institucional que te ayudó un poquito? ¿Eso era como del grupo de investigación o de la universidad? Esas serían como las preguntas que me parecerían interesantes, porque es como, el movimiento está, tu movimiento está, la cuestión es si ese movimiento fue como una escalada durísima, con cosas tirándote para abajo, o había como cosas que te facilitaban ese movimiento. Me parece que esa sería como la forma de pensar las barreras, y como, por ejemplo, un ejemplo sería como si durante tu carrera como podías, no sé, meter muchas materias electivas o algo por el estilo, o si era como un currículum como duro. Eh, Ese tipo de cosas estoy pensando como barreras. Y sobre la UNA, es como que son conocidos, chicos, los felicito. No, además yo justo trabajo, me interesa la interdisciplina en neurociencias, y entonces más o menos tengo una idea de qué investigan las neurocientíficas en Argentina, y en términos de grupo de investigación me parecen como medio que icónicos para lo que yo necesitaba, que era un grupo de investigación que junte neurocientíficos y sociólogos para pensar el desarrollo infantil y políticas públicas al mismo tiempo. Es como que me sirve mucho para el ejemplo de eso, que es difícil y que mucha gente quiere también, ¿no? Como este ideal de poder articular justamente investigaciones experimentales con problemáticas concretas, o sea, es como que está muy bueno el caso para eso. Eh, Espero que sirva. Bueno, ¿Voy estaba yo? Virginia, sí. Sí. Y después Fede. No, ok. Bueno, no, yo quería por ahí poner sobre la mesa una dimensión, si quieren, como más epistémica de la interdisciplina y no tanto técnica, ¿sí? Es decir, la verdad que no tengo idea si hay un software que te ayuda a trabajar interdisciplinariamente mejor, pero sí me parece que, o me dan ganas de plantear que la interdisciplina, al menos yo estoy haciendo ahora un doctorado en epistemología, ¿no? Y mi formación de grado no tiene nada que ver con eso. Eh, pero digo, en el diálogo interdisciplinario y sin llegar a la idea de romantización, que me parece que estoy de acuerdo en que tenemos que estar alertas con respecto a ella, me parece que hasta ahora estamos hablando de la interdisciplina como una posibilidad de abordar un objeto de estudio que ya está constituido, ¿no? Y que nosotros vamos y cada uno desde nuestra disciplina lo abordamos. Y tal vez haya posibilidades de pensar la interdisciplina en la construcción del objeto de estudio, es decir, hasta cuándo nosotros, cada uno en nuestra quintita, en nuestro espacio acotado, podemos entrar en diálogo con otros saberes y redefinir los objetos de investigación y los objetos de conocimiento y los objetos de estudio sobre los cuales queremos realizar los esfuerzos de investigación. Entonces me parece que dejar la interdisciplina en el plano de lo técnico, bueno, es una posibilidad. Me parece que podemos también pensarla con otra hondura, ¿no? Con otra profundidad. Nada más. Gracias, Virginia. Adelante, Fede. Bueno, me parece que está bueno esto que dice Virginia. Yo venía pensando no en eso específicamente, pero sí en estos dos planos, digamos, de el laburo más cotidiano, interdisciplinario, y también en este problema que planteaban ella y la compañera Verónica,
sobre el tema de centro-periferia, digamos, el tema de las agendas científicas y demás. O sea, yo voy a plantear algo que va a ir junto a estas dos cosas, pero creo que va en lo contrario que decía Virginia un poco. Pero yo siempre pienso esto de centro-periferia, quizás a veces olvida un poco el tema de las dinámicas de trabajo en los laboratorios, ¿no? Lo venía pensando mucho con el tema este que nosotros estamos empezando a investigar con Jazmín, de bueno, cuáles son la distribución de los temas de investigación y si hay efectivamente una dependencia respecto de las agendas de afuera. Y bueno, otra compañera nos decía, sí, bueno, puede ser, pero al fin y al cabo lo que hacen los laboratorios es lo que sea para sobrevivir en el sistema científico, digamos. Y quizás no es tanto, no sé, yo por ejemplo decía, bueno, te imponen temas que tienen que ver con la educación para mantenernos domesticados y esas cosas, ¿no? Tiro algo así como bien cabeza de termo. Y ella lo que me decía es, no, bueno, en realidad investigamos lo que se puede investigar con lo que tenemos, y bueno, hay mucha literatura sobre ese tema, así que terminamos investigando sobre ese tema. Digo, no, una cosa no anula la otra, digamos, ¿no? Pero sí que es interesante que es como un poco más complejo y no solo tiene que ver con que la dependencia viene de arriba hacia abajo, sino que también de abajo hacia arriba se generan dinámicas que tienen que ver con eso y no necesariamente por el tema en sí, digamos, no necesariamente porque el tema de neurociencia de educación garpe o le interese o esté convencida a la persona de que eso es interesante, sino que porque, bueno, neurociencia de educación va como loco, hay que hacerlo, hay mucha literatura nueva y bueno, publicamos sobre eso. Pero bueno, sobre todo digo, teniendo en cuenta también en organismos donde, como CONICET, donde se supone que más o menos hay revisión de pares y esas cosas, entonces se supone que la comisión de evaluadora se supone que no impone temas, pero bueno, sí impone las condiciones sobre las cuales, por ejemplo, valen más ciertas publicaciones que otras y demás. Bueno, nada, mencionar esto de las dinámicas de los grupos de trabajo me parece interesante y que me parece que también tiene que ver con esto de las dependencias de los temas y demás. Y después lo otro que quería comentar que me pareció muy interesante, esto de trajo Mauro, Agustín Mauro, no me acuerdo si son tus dos nombres o alguno de tus apellidos. Veníamos hablando con una compañera justamente del laboratorio sobre esto que él llamó migraciones disciplinares, y nosotros no sabíamos cómo ponerle nombre, ayer estábamos hablando de esto, que para mí hay un tema también con la interdisciplina, que es que muchas veces, por ejemplo, yo laburo en psicología y neurociencia, educación y qué sé yo. Y está mucho el caso de gente de física, gente de biología, que empieza a laburar en educación y dice, bueno, las neurociencias vienen a resolver todos los problemas de la filosofía. Y vos te quedás como diciendo, pero pará, la filosofía tiene miles de años, la neurociencia tiene 30 años, un poco más de respeto. Digo, también es el debate que estamos teniendo con esta compañera, que de hecho lo estamos teniendo ahora por WhatsApp, es como, bueno, está buenísima la interdisciplina y las migraciones disciplinares, pero también hay que valorar el bagaje histórico, institucional y demás que tienen las otras disciplinas, ¿no? Si las ciencias de la educación vienen estudiando hace muchos años un tema, pues no podés caer del catre y decir, bueno, ahora me interesa la educación y voy a resolver todos los problemas de la educación con un modelo matemático, por ejemplo, ¿no? O sí, no sé, lo tiro para el debate. Hay alguien más que levantó la mano, esperen que tengo que identificar. Entiendo que es o Agustín Mauro o Agustín y Marcia, no sé, porque Yo soy el algunos último. levantaron la mano pero la dejaron. ¿Eras vos la nueva mano? Yo Sí. también quiero
responder Bueno. ahí algunas de las... Adelante, de las adelante. preguntas. Adelante. Pensaba que, bueno, estamos yendo tal vez también en el debate a cuestiones más de fondo, más de trasfondo. Me parece muy interesante que la compañera problematice un poco, bueno, es una cuestión técnica, es una cuestión epistémica, porque pienso que también son muchas cuestiones que traemos de arrastre, todos aquí en la mesa somos universitarios, pienso que habría que considerar todo lo que traemos de arrastre en cuanto a cómo conformamos nosotros el saber, digamos, en la academia. ¿Qué valor le damos? ¿Qué valor le damos al conocimiento universitario? ¿Qué valor tiene el conocimiento universitario? Primero ahí como pregunta. ¿Por qué traigo la cuestión del valor? Porque se vincula mucho con algo que, un elemento que señaló Agustín en relación a los grupos de investigación y que me parece que también tienen que ver con los grupos de intervención interdisciplinaria, que tiene que ver con la cuestión del poder, ¿no? La cuestión de las simetrías y de las asimetrías nos lleva a, una vez más, a la cuestión del poder. Y que existan, que exista este valor supremo del saber universitario por encima de otras formas de construcción del saber, un poco habla también de una cuestión fálica, ¿no? Una cuestión... Explica el concepto. Sí, bien, es un concepto bien de la psicología, pero tiene que ver con poner, con lo que representa, con lo que sostiene, con el lugar de valor que se le da a cierta objeto, ¿no? ¿Qué valor tiene en este caso el saber universitario por encima de los otros? Y esto lo digo para señalar que siempre va a haber una dificultad para establecer preguntas acerca de la dimensión de poder hacia adentro de los grupos de investigación, en la medida en que no se cuestione primero cuál es la relación que los grupos de investigación mismos tienen con sus propios objetos de estudio, ¿no? Es muy difícil cuestionar la dimensión del poder hacia adentro del grupo de investigación en la medida en que no se cuestiona la dimensión de poder del grupo de investigación con respecto a la comunidad. ¿Cómo se concibe eso dentro de estos valores fálicos o dentro de estas cuestiones de valor? ¿Qué saberes tienen más valor que otros? Y a mí sí me da un poco de miedo o de terror que todavía hoy la investigación se concentre tanto en el laboratorio, como decía Federico, porque sigue habiendo ahí una dificultad, esta dificultad que señalaba Agustín, para el vínculo entre el saber y la comunidad, entre la comunidad y los saberes. Pienso que también hace a las raíces de nuestra formación, porque en psicología, justamente, estamos bastante cindidos o bastante peleados o bastante aterrorizados con lo que significa investigar, con la metodología de la investigación. Pero ¿por qué también, por ejemplo, el matemático o el físico está tan lejos de la comunidad? ¿Por qué, digo, en la representación, en el imaginario, ¿no? Me parece interesante plantear que hay algo también de raíz, que hay algo también en nuestra formación, hay algo muy cristalizado en la formación académica nuestra, Desde el que lleva a vamos que siga... no se articulan saberes, o sea, todo es fragmentado. En la facultad vas y estudias una materia y la rendís y es como que son muy pocas las personas que llegan a hacer una integración. Entonces, también si ya estamos así, por así decirlo, configurados mentalmente para ir y fragmentar el saber, después en la práctica también capaz que empecemos a plantear esta fragmentación, ¿no? Claro. Sí, no digo que, a ver, que Federico Hollick se convierta en el próximo Adrián Paenza tampoco, ¿no? O sea, está bien, el matemático, el físico tiene sus campos, el psicólogo también tiene sus campos, pero bueno, hay problemas para la articulación, ¿no? Para el diálogo. Agustín Mauro, no sé si vos ibas a decir algo. Estaba Vero Ramírez antes. Ah, Vero. Yo ya, o sea, bajé mi mano y la volví a levantar. Es como, igual no sé ya para qué la levantamos, creo que somos los mismos hablando, ¿verdad? Sí, Pero sí, por eso yo decía, no no, ya, hablen ya.
De una. Pero bueno, algo que me parece re interesante es que, es más, voy a bajar mi mano ahora mismo para que se compute, es que mucho de esto se vino hablando durante el día. Es más, en un momento estaba pensando mi comentario y decir, como pasó en una charla anterior, y me doy cuenta de que no, que fue el panel de la tarde, por ejemplo, algo que pasa en las jornadas de interdisciplina. Digo, en los paneles de la tarde justamente se estuvo hablando bastante de esto, ¿no? Por un lado, en la mesa anterior, sobre la importancia que se le da a esto, a los saberes más académicos que salen desde la universidad y cómo en la interdisciplina queda totalmente por fuera lo que traen, bueno, específicamente estaba hablando de un trabajo que había en una escuela, entonces lo que pasaba con los docentes, lo que traían los propios pibes, era como muy interesante eso. Y por el otro, y ya ligado más a lo que sí ya se habló en esta mesa como en las ponencias, también se habló bastante de, bueno, cómo hacer, digo, un intento de sobrevivir en este sistema, ¿no? También dentro de la Comisión de Psicología, en mi caso, pero bueno, pero en algún punto respetando algo de esto que pensamos y que nos interesaría, ¿no? También se hablaba de esto de la ciencia más lenta, ¿no? De, bueno, no quemarnos entre nosotros publicando 7000 papers y que luego la línea, la vara esté súper alta, ¿no? Y creo que mucho en esa supervivencia estaba algo de lo que intenté expresar en mi comentario anterior, que insisto, quedó muy autorreferencial, como, bueno, yo estudié en estadística, pero es esto, una de las herramientas que tenemos es aprender diferentes cuestiones que vienen en medio de otras disciplinas y que, o casualidad, esas disciplinas son más bien las más hegemónicas. Digo, lo que suele suceder, por ejemplo, en psicología es esto, como que em, todo bien Fedeholic, porque parece como, pero viene gente de física, por ejemplo, pasa muchísimo, y que empieza a hablar de cuestiones de psicología, como decía recién Fede, como con un modelo matemático, y sí, cierra buenísimo, pero el tema es que hay que ver qué pasa. Digo, hay un montón de otros niveles ahí jugando y de variables que no se están teniendo en cuenta. Sin embargo, como el modelo cierra por todos lados y es buenísimo, es muy difícil criticarlo. Es como que algo que pasa es, como la psicología se hace más que nada de palabras, digo, cualquier persona piensa que puede estar trabajando con psicología. Obvio que es mucho más difícil empezar a mandar fruta en programación o matemáticas siquiera. Barra imposible. Pero bueno, estas cuestiones estuvieron hablando creo que en el panel, ya tengo medio mezclado, perdón, pero creo en el panel de la tarde, si después está subido lo quieren chusmear, estuvo muy bueno. Y lo que se planteaba un poco era esto, bueno, ¿qué opciones hay? Y como estas dos vías, por un lado, em, nada, yo ahora, por ejemplo, cuando quiera concursar a postdoc, y medio que tengo que publicar, o sea, tengo que funcionar dentro del sistema, porque si no, medio que me quedo sin beca. Y por el otro, bueno, ¿qué espacios podemos ir generando y construyendo hacia el interior como otras opciones? Y también a futuro, digo, algo que me pasa mucho es cuando uno dirigimos tesis de grado y cuestiones así, y alguien está interesado, es como, es muy difícil decirle, bueno, sumate a este sistema. Y es como, bueno, pero te veo respondiendo un mail un domingo a la tarde, es como, no sé si quiero eso. Y no te culpo para nada. Entonces digo, ¿cómo no reproducir estas prácticas hacia nuestras propias tareas de trabajo? Yo no encontré mucho la forma todavía en estos espacios y en estos intercambios, pero después se me juega el sueldo a fin de mes y digo, bueno, dale, me siento y tengo que ponerme a escribir un paper, por ejemplo. Así que nada, tiro ahí si alguien quiere comentar algo en relación a esto también. ¿Hay alguien más que quiera? Yo por ahí Sí, tengo. ¿Eh? yo puedo Adelante, adelante. Adelante, Agustín. comentar y después. Ya se me acumularon un montón de cosas, así que voy a tratar de ir como pueda. Sobre lo que acaba de decir Vero, creo que estoy re de acuerdo con que se presentan como esas dos opciones como de o seguir como produciendo como de la forma estructurada en la que está para que no se te juegue el salario a fin de beca, o justamente como tratar de transformar. Me parece que ese puede ser como una línea, o sea, en el sentido de lo que decía de flexibilizar algunas barreras. Y
Y también pasa lo que vos decís, hay barreras de entrada que son más altas para entrar a computación que a psicología o filosofía, entonces tenemos a gente que viene a decir cómo debería, no sé, gente que está trabajando en ratas y viene a decir cómo deberían ser educados les niñes en el primario. Y estoy re de acuerdo con Fede de que eso ocurre. De hecho, como toda mi tesis de grado es medio que criticar esa relación neurociencias-educación, donde vienen como neurocientíficos a decir cómo es que debe ser las prácticas educativas, completamente como obviando toda la tradición de investigación en educación que hay en psicología o en ciencias de la educación, y que también, como decía Agustín, no tiene en cuenta los conocimientos de gente que no está organizada disciplinarmente, en este caso docentes, ¿no? Ese es como un caso como súper claro de, che, chicos, como fíjense un poco dónde están parados. Pero me parece que en esos casos el hecho de que haya pocas barreras de entrada para la psicología, no sé si se soluciona subiendo las barreras de entrada. En todo caso, los receptores tienen que estar en condiciones de decir como, lo que me estás vendiendo, la verdad que es basura, o sea, no sé, me estás vendiendo una teoría de la educación que es memorización, esto es como, se quedó atrás a principios del siglo XX, ya nadie piensa que la educación es esto, como, besitos, como que me parece que también, como, si los receptores no tienen como la capacidad crítica de decir como, bueno, esta entrada a mi campo es una colonización o es un aporte valioso, como que también ese espacio de recepción me parece importante, si no pareciera que todo movilidad es colonización y hay herramientas para separar colonización de incursión relevante en el campo. Eso por un lado, y tenía otra cosa, pero ya se fue, no importa. Pensaba, Agustín, que es que esos receptores son colonizadores. Esos receptores, esos receptores del conocimiento que es valioso o no, del conocimiento que técnicamente responde, del conocimiento que tiene una calidad. ¿En términos de qué o sobre qué criterios se sopesa, se prioriza el valor de cierto conocimiento y se deja de lado otros también? Y con ello también no solo el contenido, no solo el conocimiento, se dejan de lado metodologías. No es solo la cuestión del contenido al cual se llega, sino cómo se llega a ese conocimiento. Y eso también está colonizado, la metodología de acceso al saber. ¿En qué estás pensando? No. Estoy Porque pensando yo pensaba, por estoy ejemplo, en el pensando neurocientífico. Ah, sí, perdón. No, yo pensaba en el neurocientífico que viene y te dice cómo tenés que enseñar. Eso sería colonización, entre comillas. Bueno, también hay un receptor del otro lado que puede ser un psicólogo o un docente que puede decir, ah, esto es valioso o esto no, y creer que automáticamente porque diga neurociencias va a considerarlo valioso, me parece como subestimar las capacidades que tiene la gente de evaluar cosas. Ah, bien. Sobre los receptores me malentendí, entonces estaba hablando, digamos, justamente de los revisores. Ahí vino la cuestión. Estaba hablando de los revisores, es decir, de la política en investigación. Y me queda resonando también que en esta cuestión de el furor, no sé, no existe la palabra, pero así como está el furor curandis, también hay un furor en relación a la investigación que tiene que ver con lo que decía la compañera de, che, para sostener la beca, para sostener nuestro trabajo, tenemos que
seguir investigando ciertas cosas, y ese también es otro problema, pienso, que para defender el puesto hay que seguir investigando, por ejemplo, más de lo mismo, más reconocimiento que producción. Creo que el campo está profundamente colonizado, pero pienso que entre aquellos investigadores como ustedes que entraron a la institución y que tienen estas lecturas, se puede empezar a construir otras estrategias cooperativas, pienso. No sé, seguramente hace poco hubo, esto se llevó a la calle, ¿no? Hubo represión y demás, investigadores que algo plantean, y en todo el mundo hubo algunas réplicas, ¿no? Porque también hay que pensar cuál es la ética, cuál es mi lugar ético en relación a ese conocimiento que estoy investigando. Bueno, ¿hay alguna? Yo tenía una observación, si nadie más estaba anotado. Quería retomar un poco lo que decía Victoria respecto de no solo considerar, ¿no?, los aspectos técnicos del asunto, sino también considerar la dimensión epistemológica y la dimensión fundante, que es un poco el objetivo de la jornada, ¿no? Atacar los fundamentos teóricos, los fundamentos filosóficos, epistemológicos del trabajo interdisciplinar. Y a mí me interesa mucho lo técnico, no porque me guste lo técnico en sí, es paradójico, pero soy un tipo bastante técnico, como en eso consiste mi trabajo, pero no es que haya algo especialmente interesante en lo técnico, si no fuera porque lo técnico se está comiendo todo. Ya lo señalaba Heidegger cuando hablaba de la tecnociencia, ¿no?, como una suerte de etapa final de la era de la metafísica, en donde la actividad del científico se vuelve, y del pensador en general, el pensador como tal desaparece y es reemplazado por el técnico, que va después a la facultad de filosofía, de psicología, de filosofía, y dice, bueno, muchacho, no pierda más el tiempo, con este programita y con este estudio genético que hice en las ratas, ya tenemos todo solucionado. Vos estás deprimido porque hay una sinapsis neuronal que no está funcionando muy bien, como lo explican mis modelos teóricos en la computadora, y toda esa cosa que se está comiendo todo, si bien avanza sorprendentemente en la forma de computadoras, máquinas y medicamentos cada vez sofisticados, al mismo tiempo colapsa de una forma cada vez más inconsciente. Porque hoy tenemos el alerta del cambio climático y sin embargo es casi como que no podemos hacer nada, porque a nivel político todo está paralizado en esa dirección. Entonces, este aumento y este incremento exponencial de las capacidades tecnocientíficas, al mismo tiempo y paradójicamente, implican una incapacidad brutal para reflexionar sobre las preguntas más importantes y sobre las preguntas que tienen que ver con la vida, sobre las preguntas que tienen que ver con ser felices, como lo que planteaba Verónica, ¿no? Estás el domingo haciendo un programa, de repente. Entonces, a mí me parece que uno de los principales desafíos es, teniendo en cuenta que esta tecnociencia forma parte de nuestra realidad material en el siglo XXI, sí, creo que el principal desafío es cómo volver a conciliar estos aspectos filosóficos, epistemológicos, con esa realidad que tenemos y encauzarla en otra dirección, porque esta dirección en la que vamos ahora parece ir hacia un colapso generalizado. Estamos viendo ahora en esta tensión internacional creciente que finalmente, en contra de todas las prédicas de finalización de la historia, hoy se manifiesta y vuelve. Cada tanto sale una notita que dice, no, miren que desde Rusia no queremos una guerra nuclear, así que pórtense bien, porque si se pasan un poquito de la raya, le tiramos un bombazo. Entonces, es decir, esa cosa que parecía que estaba solucionada, en realidad encierra uno de los mayores peligros, me parece. Entonces, me parece que son súper importantes estas discusiones, porque no son discusiones teóricas o filosóficas desligadas de la realidad. Son discusiones, es decir, las discusiones epistemológicas que estaba planteando Victoria, tienen la más tremenda actualidad. Es decir, me parece a mí que los desafíos de la sociedad de hoy requieren
de que avancemos en esa dirección. A ver cómo hacemos, y todavía no queda claro. Bueno, Agustín levantó la mano, ¿alguien más? Hablen, si quieren. Sí, pasa que como tiraste una bomba y como tenía que responder algo como la bomba, si no... Fantástico. No, pero me pareció súper bien y provocador la intervención. Simplemente como que está bueno como no homogeneizar eh, llamémosla la tecnociencia contemporánea como en clave heideggeriana, porque los heideggerianos son profundamente tecnofóbicos y es como ese tipo de cosas llevan como a volver a un estado de como Hipismo al nazi. Edén perdido, como, y a ir a vivir al bosque, literal es lo que hizo Heidegger, y me parece que justamente lo que eso pierde de vista es que en la misma tecnociencia ocurren disputas que son disputas sobre el modo de vida que queremos y a dónde queremos ir, y que en ese sentido homogeneizarlo es problemático porque, qué sé yo, supongamos, el software no es todo el mismo software, es claramente difícil vivir en este momento sin redes sociales, y en ese sentido hay como dinámicas de red que te llevan a ciertas tecnologías, pero también hay alternativas de otro tipo de tecnologías de software libre, por ejemplo, para pensar en tecnologías digitales, ¿no? O otro tipo de redes sociales, súper difíciles de incorporar, súper difíciles de entrar a esos espacios a nivel masivo, las migraciones son difíciles, pero pensando, por ejemplo, en el COVID, no hacía falta que las vacunas tuviesen patentes, podrían haber sido libres y podrían haber sido como fáciles de producir a nivel mundial. Digo, es como, hay como un montón de formas donde las disputas que nos importan ocurren en el seno mismo de la tecnociencia, y que en ese sentido como homogeneizar el avance de la tecnociencia como una cosa unidireccional es justamente perderse el hecho de que la disputa está ahí adentro, de que hay diferentes sistemas sociotécnicos que se pueden ir construyendo, y la cuestión es cómo articulamos justamente una tecnología con una dinámica social que querramos. Iría por ese lado mi respuesta. Tiene la mano levantada Virginia, creo. Sí, Sí. sí, un poco sumando a lo que dice Agustín, ¿no? Me parece que no es cuestión de volver al bosque, que por otra parte es imposible, aunque en momentos uno sueñe que eso sería posible y muy placentero. Eh, y sí creo que uno puede pensar en como micro resistencias, ¿sí? Es decir, no vamos a resolver el cambio climático, seguramente no está en nuestras posibilidades, pero sí está en nuestras posibilidades un uso diferente de las redes, un uso diferente de la tecnología en nuestros equipos de trabajo, una construcción de proyectos de investigación en otra clave, digamos, no sé, la cuestión en América Latina es muy fuerte, la acción del acceso abierto, digamos, hay acciones concretas que se están ya desarrollando, que por supuesto son, o sea, es imposible, hoy hablaban de como de una dinámica del sistema que es mucho más vertiginosa que las acciones pequeñas que nosotros podemos hacer, pero al menos, y no sé quién habló de ética, digo, también hay algo de la ética personal que uno pone en su trabajo y dice, bueno, al menos quiero hacer el esfuerzo en este mínimo espacio en el que estoy de poder construir una alternativa para mis becarios que puedan ser evaluados de otra manera, digamos, para que haya distintas maneras de que la construcción de conocimiento circule dentro de los mismos equipos. Así que bueno, eso nada más, como la invitación a la resistencia de los microespacios, ¿no? De los espacios pequeños, ¿no? Bueno, y gracias, porque fue muy lindo el intercambio. Bueno,
estamos un poco llegando al final. Yo solo aclaro, después vean el video, lo vamos a subir a YouTube, que yo no planteo una vuelta al bosque, digo, medio tensar mi posición, porque justamente soy el tipo de gente que no plantea volver al bosque, sino lo que dije es que lo que deberíamos buscar es esas dos tendencias que hoy se plantean como contrarias, por ejemplo, en una huida de la filosofía continental de las ciencias y una corrida de la filosofía analítica anglosajona hacia las ciencias, hay que superar esa división y poder armonizar las preguntas fundamentales acerca de la existencia y un retorno a las preguntas esenciales de la vida con esta tecnociencia que se está comiendo todo, que cuando no tiene una cabeza y un corazón que la guía, va hacia la nada. Y lo estamos viendo literalmente con el problema del calentamiento global y otros problemas que estamos viviendo. Entonces, nada, eso. Quería decir que no estoy para nada planteo el retorno a un estado de naturaleza, ni tampoco un estado primigenio presocrático de conexión con el ser, sino justamente una cosa que vaya más allá de todas esas soluciones que se ensayaron en el siglo XX y no funcionaron. No sé, ¿les parece que podemos ir cerrando? ¿Hay alguien más que se quedó con ganas de decir algo? ¿O estamos ya? Estamos. La verdad que esta mesa, muy bien en tiempo, son las 8:02. Lo único que venía pensando es que tal vez, capaz también hay que repensar dónde queda el bosque actualmente, ¿no? Me parece que la tecnocracia también puede ser el nuevo bosque, ojo. No hay respuesta ni en un polo ni en el otro, ¿no? Me parece muy interesante lo que planteaba Virginia de estos espacios, microespacios. Y también agradecemos, Sí. muy buena la mesa. Hermosa la mesa, muy interesante, la verdad. Bueno, desde el comité muchas organizador, con Vero, les agradecemos a todos ustedes por las excelentes charlas. Es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, como ya saben, van a estar toda la semana las jornadas, y esto que estuvimos discutiendo, después lo subimos al canal de YouTube, así que bueno, cualquier duda con la que se hayan quedado, vamos a poder ver de vuelta los videos y las charlas. Así que bueno, si les parece, levantamos ya por Dale, hoy gracias. el campamento. Muchas gracias, gente. Muy interesante. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao.